Capítulo 4, ¿no? Entonces ya habíamos comenzado el capítulo 4 y nos ha estado mostrando muchas cosas Pablo a partir del capítulo 3. En realidad nos ha estado, a manera de resumen, capítulo 1, la verdad de Cristo. Capítulo 2, la verdad del falso evangelio, de los falsos maestros, a quienes Pablo llama tradiciones, filosofías huecas y todo lo demás, ¿correcto? Y capítulo 3 y 4 es la verdad del cristiano, cómo se debe de conducir el cristiano. Entonces Pablo comienza en el capítulo 3 esta serie de exhortaciones que hace, exhortaciones prácticas en las que nosotros debemos demostrar nuestro cristianismo, en lo que nosotros debemos demostrar que estamos completos en Cristo. No basta con conocerlo o decirlo, estamos completos en Cristo, Cristo es suficiente. No basta con decirlo o saberlo, sino con mostrarlo en tu manera de vivir. Entonces Pablo comenzó esta exhortación en el capítulo 3 y va a continuar con el capítulo 4. En el capítulo 3 comenzó, verso 1, voy a leer ciertas porciones nada más. Dijo, sí pues habéis resucitado ¿con quién? Con Cristo. Es decir, esto es para cristianos. Si tú has nacido de nuevo, si tú eres nueva criatura. Verso 2 dice, poned la mira en las cosas de arriba, ¿no? Poned las miras en las cosas de arriba. Ahí está nuestro Señor. Pon la mira en sus promesas, que son espirituales, que son eternas, no son pasajeras. Después dice, verso 5, dice, haced morir, ¿qué? Lo terrenal en vosotros, dice, ¿no? Y nos da una serie de ejemplos de lo terrenal en vosotros, que es fornicación, impureza, pasiones y etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso dice, debemos de hacer morir, ya no es parte de nuestra manera de vivir. Verso 9. ¿Qué dice? No mintáis. Dile al que está a tu costado, no mintáis. El lenguaje sencillo, no mientas. Oye, no me da mentiroso, le digo por allá. ¿Por qué aprovechan? Aprovechan para decirle todo, ¿no? Re mentiroso y todo lo demás. Bien, pero no mintáis, dice, habiéndonos despojados del viejo hombre y todo lo demás, dice, ¿no? El verso 10 que dice, y revestidos de qué? Nuevo. Entonces, ciertamente en Cristo somos una nueva criatura. Verso 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados. Eso suena mejor. Dile desde el costado, santo. El carritos, santo, amado, escogido de Dios. Eso suena bien, ¿no? Entonces, Pablo está diciendo eso a los hermanos de Colosas y te está diciendo también al Señor esta noche, no mintáis. Pero tú eres un escogido de Dios, eres un santo, amado, ¿no? Verso 16, la palabra de Cristo more en vosotros. ¿Y cómo es que va a ser posible eso? Cuando abras tu Biblia de corazón. Cuando abras tu Biblia y tu corazón al mismo tiempo y te pongas a la luz de la palabra y perseveras en la palabra. Y eso no es de un día, eso debe ser un estilo de vida. Así como hablamos de que es un privilegio poder congregarnos, mis hermanos, también no lo veas como un deber el abrir tu Biblia, míralo como un privilegio. Hay países donde aún no pueden tener una Biblia porque está prohibido. Aquí tenemos en diferentes versiones. Lo tienes hasta en el celular, en la computadora, en Reina Valera, en la NTV, NBI, todas las N's. Lo tenemos. Entonces, mis hermanos, ¿qué dice? La palabra de Dios, la palabra de Cristo more en vosotros. Es decir, hay que arraigarnos en la palabra. ¿Qué más dice el verso 17? Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor. Y esto también es interesante porque el hecho de poner nuestra mirada en las cosas de arriba no significa que debemos desentendernos de la tierra, de lo que ocurre aquí en la tierra. Decíamos que todo lo que hacemos aquí en la tierra tiene que ser pero vista desde una perspectiva celestial. Tiene que ser vista conforme a quien ahora yo sirvo, conforme a quien ahora yo pertenezco, conforme a las promesas de Cristo, conforme a la gran comisión que me ha dado Cristo. De tal manera que si nos volvemos un poco, lo aplicamos un poco más esto, Pablo a partir del 18 en adelante comienza a hablar ya de cosas más específicas. Por ejemplo, cómo ver el matrimonio desde una perspectiva de Cristo. Y si vemos con la mirada puesta en Cristo nuestro matrimonio, entonces el marido, ¿qué es lo que tiene que hacer? Amar a su esposa, ¿no? Amar a su esposa. Aquel que tiene su mirada en Cristo, entonces va a amar a su esposa. La mujer que tiene su mirada en Cristo, que sabe que esto viene de Cristo y esto es lo que conviene, ¿qué va a hacer? Se va a sujetar a su esposo. Escucha, Silvana, dice Luis. Retrocedo.
maridos, amar a vuestros esposos. Ahora sí van a ir, escucha Luis. Muy bien. Entonces, y luego también el verso 21, ¿no? Incluso habla a los padres y a los hijos. Hijos, obedeced. Adrián escucha, Kiyari escucha, y todos los demás escuchen. Amad, ¿qué dice? Digo, obedecer a vuestros padres. En Efesios decía, honralos, porque es un mandamiento con promesa. Y a los padres le dice, no irriten a sus hijos, no traigan a ira a sus hijos, no exacerbéis a vuestros hijos. Gracias. Traductores, Dios les ha dado el don de interpretación, ¿no? Exacerbéis a vuestros hijos. Entonces, todo esto va a ser posible cuando tú has nacido de nuevo. Y cuando tu mirada está puesta en las cosas de arriba. Y la última vez vimos, ¿no?, que también les va a pedir algo, que dice, siervos, obedeced a vuestros amos. En otras palabras, lenguaje moderno, obreros, empleados, trabajadores, trabajen bien, chameen bien. Y eso es de testimonio en el lugar donde tú te encuentras. Y amos, seamos justos con nuestros trabajadores, o bueno, jefes, gerente, dueño, como quieras llamarle, sé justo con tus trabajadores, porque hay un amo que está por encima de todo, y ese es Cristo. Amén. Entonces, Pablo les ha dicho como una metralleta, ¿no? Una serie de cosas, y tú dices, wow. Hay algo que ya sabemos, hemos nacido de nuevo, ya hemos nacido de nuevo, eso lo tengo claro. Y si hemos nacido de nuevo, ¿quién me va a ayudar a cumplir todo esto? Definitivamente es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está ahí para guiarnos, para animarnos, para consolar. Nos va a llenar de poder, de ese poder del cual hablaba también Hechos capítulo 1, verso 8, ¿no? Vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo y tendréis poder. Pero el poder es para dar testimonio de Cristo. Pero justamente cumpliendo estas cosas o viviendo en estas cosas, como hijos que de pronto están disciplinando o discipulando bien a sus hijos, o como hijos que están obedeciendo a sus padres, o como esposos que están amando a sus esposas, o como esposas que se están sujetando y así, etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera también yo puedo dar testimonio ¿de quién? De Cristo. Por eso que decía, todo lo que hagáis, hacedlo como ¿para quién? Como para el Señor, para la honra de Dios, en otras palabras, para la gloria de Cristo, para que nuestro entorno más cercano y también lejano pueda ver tu forma de vivir, que estás viviendo la palabra, y de pronto comienza a glorificar a Cristo en el fondo de todo el asunto. No te pueden el cartón de decir el mejor trabajador del año, porque si acá hacemos el mejor esposo del año, ¿quién se lo llevaría? Luis, dice. No. La más sujetada del año, ¿quién se le lleva? Candy. No, dice. Sí, puede ser. Entonces, pero si nosotros vamos a hacer eso por el cartón o la horda de los hombres, entonces nuestra mirada no está arriba, pues. Si nosotros vamos a hacer por el reconocimiento de las personas, nuestra mirada no está en el Señor, nuestra mirada está en nuestro propio ego. Entonces yo voy a hacer todo esto para que las personas que vean ese testimonio vivo en nosotros en diferentes aspectos de nuestra vida, puedan dar la gloria a Dios. Por eso dice, hacerlo todo esto para el Señor, ¿no? Entonces, mis hermanos, ya está el Espíritu Santo, es cierto, hemos nacido de nuevo, es cierto, pero tú dices, ¿el Espíritu Santo aniquila mi decisión? No. Aún tiene, ¿por qué crees que el Espíritu Santo se contrista a veces? Porque el Espíritu Santo está ahí para guiarnos y nosotros para sujetarnos y dejarnos llevar. Pero a veces el corazón duro, el corazón autosuficiente, el corazón rebelde dice, no, Espíritu Santo, alto. Esto yo lo manejo de esta manera y eso contrista. O a veces decir, no, yo ya lo sé, eso ya, para mí ya, mejor predíqueme sobre ángeles. No, eso yo es pichanga. Ten cuidado. Hoy día Julito hablaba de un hombre llamado Pedro, ¿no? A quien todos ustedes conocen, que de alguna manera hubo etapas en su vida o en su ministerio donde él quiso hacer las cosas en sus fuerzas, y en sus fuerzas se dio pues carazos contra la pared, por así decirlo, ¿no? Y el Señor no lo desechó, esto no es para condenarlo ciertamente, pero sí lo corrigió. Hubo un momento en el que Jesús le dice a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido, ¿para qué? Para zarandearte como a trigo. Este zarandear de diferentes métodos. No sé cuál de esos estaba en la mente del Señor, pero zarandear el trigo es para sacar separar la paja del trigo. Entonces había otros que cogían el grano y
y sale el trigo. Es como para sacudirte, ¿no? Algo así. Otros lo hacían aplastar con el caballo, ¿no? El buey. Pisaba y después levantaban y venía el viento. En mi tierra, no sé si esto también está bien, pero alguna le he dicho, te va a dar como a palo, ¿lo he escuchado? En mi tierra, ¿sabes de qué manera hacían? En un lugar alto, ¿no? Construían en las chacras, en lugares altos, una plataforma firme hecha de piedra y barro. Una maceta. Como una meseta, y sobre ese lugar llevaban toda la cosecha de trigo. Lo tiraban ahí, lo amontonaban con su paja y todo, porque eso lo van a cortar con hoz y lo van a tirar todo ahí, ¿no? Y después traían unos palos largos, así como de 4 metros, y le daban y sonaba el palo, ¿no? Le daban a todo ese trigo y de pronto levantas y todo el grano está abajo y la paja está arriba. Entonces yo digo, Pedro, Satanás te ha pedido para darte con palo, te vas a zarandear, pero algo bueno va a salir de ese zarandeo. Y Jesús le dijo algo interesante ahí, pero confiad, ¿no? ¿Qué le dijo? Pero confiad. Pedro escucharía, pero yo te voy a liberar y no vas a ser zarandeado. Sería lo mejor, ¿no? Como que lo que nosotros quisiéramos escuchar, ¿no? Imagínate, tú eres Pedro. Luis, Satanás te ha pedido para zarandearte como trigo. Pero tranquilo, Luis. Yo he orado para que no seas zarandeado. ¿Le dijo eso? No, le dijo, yo he orado para que tu fe no falte. Es decir, de que vas a ser zarandeado, vas a ser zarandeado. Y lo que el Señor ha hecho es orar, dice, para que su fe, su confianza no mengue, su dependencia no falte, no mengue. Mis hermanos, ¿solo Pedro habrá sido por eso? Cuando vemos la vida de los apóstoles, de los discípulos, de los primeros cristianos, cada uno de ellos fue zarandeado, fue perseguido, por otros términos quizás. Por eso en medio de eso encontramos palabras como perseverar, como paciencia, como resistencia, como perseveraban. ¿Por qué era fácil? No, porque estaban siendo perseguidos, porque el enemigo no está cruzado de brazos. Entonces, hoy en día será más fácil vivir una vida cristiana. No es fácil amar a tu esposa, ¿sí o no? ¿Cómo? No es fácil. Necesitas la asistencia milagrosa del Espíritu Santo. No es fácil sujetarte a tu marido. Necesitas la recontrasistencia del Espíritu Santo. Amén. Pero no solo eso, ahorita vamos a ver qué más necesitas. Necesitas definitivamente la asistencia del Espíritu Santo. Porque sigue el Espíritu, es decir, sin Dios pretender hacer esto es un disparo a la cabeza. O sea, vamos a fallar. Vamos a fallar. Y entonces el Espíritu Santo está ahí para consolarnos. Eso es uno de los términos, ¿no? El consolador, para guiarnos, pero no va a decidir por nosotros. Hay algo que a nosotros nos corresponde, darle su lugar. ¿Y de qué manera yo le doy su lugar? Verso 2 del capítulo 4. ¿Qué dice? Perseverad, ¿en qué? En la oración. ¿Qué había hecho Jesús por Pedro? Oró. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro cuando estaba en el monte Getsemaní? Hey, apóyenme a orar, ¿no? Y Jesús estaba orando. ¿Para hacer qué? La voluntad del Padre, y porque le iba a venir un zarandeo. Estaba próximo a ser llevado a la cruz. Y le dijo a sus discípulos, oren conmigo. Y Pedro hizo, sobrado, tengo una espada. Que venga nada más, le vuelve la oreja. Yo creo que ya estaba, en los planes de Pedro ya estaba cómo defenderse en sus fuerzas. No en su dependencia de Dios. Mientras Jesús, al estar orando, está mostrando su obediencia, pero también su dependencia del Padre de alguna manera. Porque Él se hizo hombre. ¿Y te acuerdas que dice, Padre, pasa de mí esta copa? Pero dentro de su oración dice, pero hágase tu voluntad. Está disponiendo, se está disponiendo a la voluntad del Padre. Y entonces a Pedro le dice, básicamente a sus discípulos, le dice, hagan lo mismo. Y sus discípulos, cuando vengan los soldados, van a salir corriendo como ratas. Bueno, por ahí Pedro se atrevió a aplicar su plan y no funcionó. Finalmente también termina huyendo
y luego negando a Jesús. Definitivamente. Entonces, mis hermanos, ciertamente hemos nacido de nuevo, ciertamente tenemos el Espíritu Santo, pero aquí Pablo le está diciendo a los hermanos qué es lo que tenían que hacer: perseverar en la oración. En esa oración que siempre tiene que ser: hágase tu voluntad. En esa oración que siempre tiene que ser: Señor, ayúdame. En esa oración que tiene que ser: Señor, no puedo, pero de tu mano es posible. Señor, no puedo, pero quiero confiar en ti. Ayuda mi incredulidad. En esa oración dependiente del Señor, que te pone en sus manos y dice: Señor, en mis fuerzas no voy a poder. En ese momento, cuando no te quieres sujetar, Silvana, ora. No estoy bromeando. Ora. Y en ese momento en el que el varón, por diversos problemas, diferencias, discrepancias, te mostró que su criterio es mucho mejor, o no sé, está en sus días así, como alguna vez has visto una mujer, bueno, a tu esposa cuando se despierta y no está en su día, sí, dice, ¿no? Está renegando, y el Señor te dice: ámala. Señor, no puedo, ora. Ora. Cuando está ese hijo que de pronto se quiere rebelar y está ahí, ora, pide sabiduría al Señor. Cuando tienes ese jefe quizás injusto y tú estás haciendo bien tu trabajo y como que te da ganas de trabajar como el resto trabaja, pues simplemente al ojo del jefe, ora para que el Señor te dé fuerzas. Justo en esos momentos, ora. Ora, y ¿sabes qué? Con esto no te estoy diciendo: ay, no, es que el Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo está ahí para escuchar tu oración. Necesita que tú te pongas a su disposición, decirles, le des su lugar. Entonces, le des su lugar y digas: ayúdame. Está ahí, pero a veces la oración es el último recurso. Aplicamos nuestros métodos y bueno, pues ya no queda más que orar. ¿Escucha eso? Donde lo llevaron a todos los médicos, al chamán incluso, y es cristiano, y de pronto, es que es chamán cristiano. Bueno, lo llevaron a todos los lugares y después, hermanitos, ¿saben qué? Ya no queda otra más que orar. No, es lo primero que teníamos que haber hecho. Ya toqué todas las puertas por un trabajo y ahora ya no hay más que orar. ¡Ora! Debiste haber orado primero, debimos haber orado primero. Y entonces Pablo les está diciendo ahora, para que puedan cumplir toda esa metralleta de cosas que les ha dado, oren. Y eso es lo que dice, ¿no? En verso 2, perseverad. Es como un imperativo, ¿no? No es una sugerencia. Pablo no está diciendo: ¿qué tal si oran? ¿Qué tal si prueban? No, sino perseverad en ¿qué? En la oración, velando en ella con acción de gracia. Es decir, durante tus tiempos de oración tiene que ser velar. Era lo que normalmente hacía un vigilante, ¿no? Durante la noche, como estar alertas. Y esto habla de constantemente, ¿no? Ser diligentes en nuestra oración. Nuestra oración no puede ser itinerante 2 veces al mes, no, sino debe ser un estilo de vida, debe ser permanentemente. Entonces dice, velando en ella. Y el segundo aspecto, uno, que ser diligentes, ser alertas en nuestra manera de orar, constantes en nuestra manera de orar. Y lo segundo que dice, con acción de ¿qué? Gracias. De gracias, no con queja. Señor, ¿hasta cuándo ya estoy velando? ¿No ves? No, sino Señor, gracias por esto. Señor, gracias por lo que sí tengo. Y por lo que no tengo, te sigo pidiendo mientras esté en tu voluntad. Señor, gracias. Entonces nuestra oración tiene que ser con acción de ¿qué? De gracias. Agradecidos incluso por la situación al Señor. Entendiendo que el Señor todo lo lleva ¿para qué? Para los que aman a Dios, dice, todas las cosas ayudan, incluso el zarandeo. Mientras que Satanás el zarandeo lo quiere usar para desanimarte, para lastimar tu relación quizás de matrimonio, el zarandeo lo quiere usar para dividir muchas veces. El Señor lo permite, ¿para qué? Porque todo ayuda a bien. Para que cuando hayas pasado esa tribulación, cuando hayas pasado esa prueba, como dice Santiago, realmente tú puedas decir, hay un gozo en el Señor. Hay un gozo porque mi Señor no me ha soltado. No es que vas a estar con una sonrisa
Entonces no es ese el gozo, sino decir, Señor, pude ver que tú no me has abandonado. Se cumplió Isaías 41:10 en mi vida. Estaba con miedo en el zarandeo y el Señor que me dijo, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes, aunque querías desmayar cuando no podías amar a tu esposa o no podías sujetar a tu esposa. Que yo estoy contigo. Yo soy tu Dios. Siempre te sostendré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y hagamos real ese pasaje en nuestra vida, mi hermano. Pero necesitamos disponer nuestra vida ¿en qué? En oración a nuestro Dios. Seguimos. ¿Qué más le dice Pablo? Dice, verso 3. Orando también, y Pablo les va a decir, también oren por esto. Orando también al mismo tiempo, ¿por quiénes? Por nosotros. Es decir, no centres tu mirada solo en lo que tú estás pasando. ¿Sabes qué? Es fácil de pronto creer que nosotros somos el centro del asunto. O como decía alguien por ahí, la víctima. Bueno, la víctima, no me salió el chiste. Es fácil sentirse víctima ante una situación de zarandeo. Pensar que el Señor está ocupado en el África con los pequeños de ADCC y se olvidó de mí, que le vengo sirviendo cuánto tiempo aquí en Pachacute. Y todos se olvidaron de mí, hasta el pastor, el hermano Alejandro, Luis, todos, nadie me llama. Es fácil sentirnos víctimas. Si Pablo hubiese tenido esa perspectiva, no hubiera escrito esa carta. Hubiese estado en modo víctima en la cárcel. ¿Pero cuántas cartas escribió desde la cárcel? Esta, la de Efesios, la de Filipenses, la de Filemón. Entonces Pablo no se dio cuenta que el mundo no gira en torno a él como víctima. Pablo se dio cuenta que cada una de estas situaciones eran para glorificar ¿a quién? A Dios. Y en ese sentido Pablo le está diciendo, aunque ustedes, ya les dije cómo es que se deben de conducir y que tienen que orar, pero ¿saben, chicos? No se la pasen orando nada más por ustedes, sino que dice, orando también al mismo tiempo por nosotros. Y ahora dice, ya, Pablo ahora está en modo víctima. No, porque dice, no, Pablo no está orando para que sean liberados, mira. Porque uno podría decir, no, Pablo está pidiendo que oren para que él sea liberado. No, dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, ¿para qué? Para que el Señor nos abra puerta para la palabra. No dice para que abra la puerta de la cárcel, sino que le abra puerta, oportunidades para que Él siga compartiendo la palabra. Mis hermanos, y en cada una de nuestras oraciones debemos de orar para que en medio de esa situación, en medio de ese zarandeo, de pronto el Señor abra puertas para dar testimonio de Cristo, abra puertas para poder hablar de Cristo, para poder glorificar a Cristo. Esa debe ser nuestra oración. Señor, oro por mi trabajo, no por el aumento nada más. Quizás por ahí puedes orar por el aumento, de cuando en cuando. Pero ora para que en ese trabajo tú puedas, el Señor abra puertas para que tú puedas presentar el Evangelio, para que tú puedas hablar de Cristo. ¿Y qué más dice Pablo? Verso 3, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Ya sabemos que es el misterio de Cristo, ¿no? Es la salvación en Cristo, que no solo fue dado para los judíos, sino también para ¿quiénes? Para los gentiles. Es el evangelio de la gracia, ¿no? Es el regalo de salvación de Dios que fue dada ¿en quién? En Cristo. Y ese es el misterio, ¿no? Entonces Pablo está orando justamente, o está pidiendo que oren por él para que el Señor abra puertas para la palabra, a fin de que él dé a conocer, dice, el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, dice Pablo. Es decir, Pablo está entendiendo que él está ahí en Roma preso, no a causa de que él haya robado algo, tampoco porque, estos romanos injustos, Señor, mándales un rayo, como Bonerges, no. Los judíos me han traído acá, y eso sería una oración de queja, sino él sabe que él ha llegado a esa cárcel, cual fuese la circunstancia, el naufragio y todo lo que pasó, pero ¿para qué? Para hablar de Cristo, por el cual dice, yo estoy preso aquí. ¿Preso a qué? A causa del Evangelio. Verso 4. Para que lo manifieste como dice, para que lo manifieste como debo hablar,
Entonces, Pablo está diciendo incluso que está pidiendo oración para que el Señor le ayude a cómo hablar, cómo presentar el Evangelio. Mis hermanos, hay distintos métodos de evangelización, por ejemplo. Hay distintas maneras. El Señor ha usado, y vemos en el libro de Hechos, por ejemplo, que ha usado a diversos personajes para que puedan presentar el Evangelio. Uno de ellos fue Pablo, que muchas veces nos volvemos ya un poco paulinos, ¿no? Que todo es Pablo, pero no fue el único. Otro evangelista en el libro de Hechos, ¿quién me podría decir? Felipe. ¿Qué? Esteban, ¿no? Esteban fue uno de los primeros valientes que estuvo ahí predicando el Evangelio y murió apedreado. Entonces, así podemos encontrar diversos discípulos del Señor predicando el Evangelio, ¿no? Pero, ¿sabes? Y la Biblia nos menciona un término, dice que cuando vino el Espíritu Santo, ellos hablaban con denuedo. ¿No? Incluso esto causaba cierta crítica, diciendo, oye, pero este no es un pescador, estos no son del vulgo, es decir, del pueblo, pero hablaban con denuedo. Entonces esto no es producto de que ellos habían llevado un curso de oratoria. Bueno, dicen más cristianos, homilética. Ya, que no estoy en contra del curso de homilética, pero debemos entender que nos va a capacitar, incluso a través de un curso quizás, es el Espíritu Santo. Y hay diversas maneras de presentar el Evangelio. No hay un solo estilo, vamos a decirlo así. Si no es el Espíritu Santo, muchas veces incluso usando la personalidad que podamos tener, cada uno de nosotros. Lo va a usar para que pueda llegar a cierto grupo de personas incluso. Mis hermanos, entonces Pablo mismo está pidiendo oración para que, dice, el Espíritu le muestre, ¿no?, cómo él debe de hablar. Siendo Pablo, está dependiendo de ¿quién? Del Espíritu Santo. Yo creo que aquí nadie podría decir, yo ya no sé todo. Mis hermanos, déjenme, yo sé cómo convertir, tú no conviertes a nadie. No convertimos a nadie. El que convierte es ¿quién? El Señor. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, de juicio. Él es. Nosotros solamente somos instrumentos en la medida que nos ponemos a su disposición. En la medida que nos ponemos a su disposición, a su guía, seremos esos instrumentos, esos recipientes de barro, pero la grandeza no está en el recipiente, sino en ¿quién? En el contenido del Evangelio que va a ir a través de un recipiente de barro como tú y como yo. ¿Ven? Y entonces el verso dice 5, ahora dice Pablo, ¿no? Andad, ¿qué dice? Y acá es interesante esto, dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Y aquí Pablo habla dos cosas. Bueno, andad no se refiere, ¿no? ¿Cómo ando sabiamente? Como modelo. ¿Qué es andar sabiamente? Estilo de vida. Como estilo de vida. Claro, andad habla de un estilo de vida, de una manera de conducirse, de una manera de vivir, ¿no? Pero sabiamente, ¿cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová. No es un temor de miedo, sino es un temor de honra. Es un tenerle en cuenta. Entonces Pablo dice, andad teniendo en cuenta a Dios. Vive teniendo en cuenta a Dios. Despiertas, ten en cuenta a Dios. Vas al trabajo, ten en cuenta a Dios. Llegas al trabajo, ten en cuenta a Dios. Regresas del trabajo, ten en cuenta a Dios. Encuentras a tu amada esposa, ten en cuenta a Dios. Llega tu esposito, ten en cuenta a Dios. No me quiero sujetar. Ay, pero si tengo en cuenta a Dios, la cosa cambia. Entonces, para cada cosa que hagamos, mis hermanos, tengamos en cuenta ¿a quién? A Dios. Ese es andar sabiamente. Tener en cuenta que no tengo una cámara acá y si de pronto apagamos la cámara, desbande. No. Hoy día Julio hablaba de los ovnis de Dios, ¿no? La omnipotencia, la omnisciencia de Dios, la omnipresencia de Dios. Y si tenemos en cuenta eso, nosotros tenemos a un Dios vivo que constantemente nos está viendo. Y con eso no te quiero meter miedo, como digo, uy, que me va a mandar un rayo. No.
sino que si hemos entendido realmente quién es Él para nosotros, nuestro Señor, nuestro Salvador, entonces vivir una vida teniendo en cuenta que ahora Él me ha redimido, que Él me ha salvado, me ha hecho una nueva criatura. ¿Y qué dice el textos anteriores, en las semanas pasadas? Todo lo que yo haga lo haré ¿para quién? Para el Señor. Entonces andar sabiamente no solamente es predicar bonito, predicar con palabras hermosas o convincentes, sino andar sabiamente es que todo lo que yo haga, a donde vaya, siempre tiene que ser teniendo en cuenta ¿a quién? A Dios como cristianos, mis hermanos. Eso es tener un estilo de vida, ese es ser un cristiano 24/7. La religiosidad es todo lo contrario. No sé si tú has conocido personas religiosas. Personalmente yo en mi familia he visto personas religiosas como Gisela. No, bueno, Gisela. No, Gisela ya se va a transformar. Pero he tenido personas religiosas, abuelas, abuelos, donde de pronto, no sé, tú también debes haber pasado por esto, ¿no? Cuando das un paso en la catedral o en la iglesia, hasta tu caminar cambia, ¿no? Porque tremendo salón va a sonar si entras arrastrando tu arena. Es suavecito, hermano. Ahí prohibido contar chistes. ¿Sí o no? Todo calladito. Por eso que el padre, aunque hable despacito, Padre, todo el mundo lo escucha. Pero luego sales, yo les digo, porque esto es lo de niño, sales del lugar, yo te digo porque de niño he vivido, y mis padres me enviaban llevando un velón sirio, ¿lo llaman eso? Y entraba ahí con un miedo, no lo prendía, y después salíamos afuera, la fiesta patronal, castillo, revienta, banda, discoteca, todo. Pregunto yo, ¿eso es andar sabiamente? No, eso es religiosidad. Y el Señor nos ha llamado a ser religiosos, pero cuidémonos de no convertir este lugar en un centro religioso. ¿Cómo tú te conduces acá? ¿Cómo tú tratas a tu hermano o tu hermana acá? ¿Cómo tú tratas a tu esposa acá y las esposas de tu esposo, los padres de tus hijos? Trátalo así en casa, sea así a donde tú vayas. Seamos congruentes con el Señor en todo. No solamente aquí, mis hermanos. Aquí podemos ser los más espirituales, levantar la mano cuando cantamos el Señor. Pero sé espiritual también en tu manera de trabajar, en tu manera de cómo ves a tu familia, en cómo crías a tus hijos, los hijos cómo obedecen a sus padres, los esposos cómo aman a sus esposas, las esposas cómo se sujetan a sus esposos. Ahí también estamos espirituales. Decíamos la semana pasada, el trabajo también es un altar de adoración a Dios. Cuando lo haces sabiendo que lo que estás haciendo es ¿para quién? Para el Señor y para la honra del Señor. Entonces Pablo aquí le está diciendo, andad sabiamente con los de afuera, porque los de afuera, para mal o para bien, nos están viendo. Para mal, porque si actuamos mal y no somos congruentes con nuestro Cristo, y no estamos andando teniendo en cuenta a Dios en nuestra vida, va a ser de piedra de tropiezo para aquel familiar, para aquel compañero de trabajo que tú le dijiste que eras cristiano. Va a decir, yo tenía un amigo que era cristiano, pero era más bravo. Uy, ni le cuentes chistes en doble sentido, porque él tenía las más bravas todavía. Ten cuidado. Ten cuidado. Uy, yo tenía un compañero de trabajo que llegaba siempre tarde, y es cristiano. Y a veces viene con su polito. Entonces eso va a ser piedra de tropiezo para esa persona. Porque ¿cómo en algún momento tú le vas a hablar de Cristo? ¿Cómo en algún momento tú le puedes decir, oye, mira, pues que tienes que amar a tu pareja si tú no amas a tu pareja, a tu esposa, o viceversa? Pero ahora el contraejemplo, lo ideal. Pero si tú te conduces a donde vayas 24/7, teniendo en cuenta a Dios, temiendo a Dios, como dice Pablo ahí, eso será para la gloria de Cristo. No para que digan el esposo del año nuevamente, ni el trabajador del año, sino para que honren a Cristo y glorifiquen a Cristo y digan, antes era así, 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 y ahora ha sido picado por el Evangelio y es otro. Definitivamente que cambió. Realmente pasó algo con este.
Y más de uno en algún momento va a venir a pedirte consejo. Más de uno va a confiar en ti y te va a confiar quizás su problema. Y será el momento en que tú dirás, Señor, dame palabra para poder presentar tu evangelio a esta persona. Porque lo mejor que tú le puedas dar a esa persona en necesidad es el evangelio. El evangelio de Cristo, que quizás no le va a solucionar el problema de inmediato, le va a solucionar un problema mayor, que es el pecado. Y lo va a librar no de una enfermedad física nada más, sino de algo espiritual que lo estaba llevando al infierno. Y el Señor te usará mientras tú te pongas en dependencia de Él. Verso 5, segunda parte, dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Mis hermanos, no esperes, pues, decir, cuando me jubile serviré al Señor. Ese tiempo no va a llegar. Ya les he contado de esto, ¿no? Unos muchachitos entregaron su vida a Cristo, se conocieron ahí, estaban de novios, y de pronto el pastor les dice: chicos, quisiera animarlos a que sirvan al Señor en el ministerio de jóvenes. No, pastor, ahorita no hay tiempo. Cuando ingrese a la universidad, porque ahorita me estoy preparando en la academia. ¿Y qué pasó? Ingresaron a la universidad. Chicos, ya ingresaron a la universidad, ¿qué tal si me sirven al Señor? No, pastor, usted no sabe cómo es la universidad. Dejan tantas tareas. Cuando termine la universidad, le prometo, por esta pastora, que le servimos ahí al Señor. Terminaron la universidad. Pastor, ahorita estoy haciendo mi tesis. Pero termino mi tesis, ya voy a tener más tiempo para servirle al Señor. Terminaron su tesis. Pastor, ahora estoy chambeando. Y estamos juntando para casarnos. Pero una vez que nos hemos casado, ya vamos a tener esos padres que nos están controlando, entonces podremos servir al Señor. Se casaron. Pastor, nos vamos de luna y miel, ni bien volvemos, le servimos al Señor. Chicos, ¿cómo le fue el luna y miel? Bien, pastor. Entonces, ¿ahora le puede servir al Señor? No, Señor. Pastor, se viene la bendición. Ni bien nace, ya vamos a ver eso, porque ahorita el embarazo y todo no se puede servir al Señor. Nació la bendición. Pastor, usted no sabe lo que es crear una bendición. Sabía que el pastor tenía 10 hijos. Bueno, ya. No sabe lo que es crear una bendición. Entonces, no hay tiempo. Cuando ellos crezcan, que pasen el kinder, ¿ya? Porque eso es lo más consumidor, ¿verdad? Pasaron el kinder. Ya, chicos, ¿ahora pueden servir al Señor? ¿Qué dice? No, está en la adolescencia. Usted no sabe qué es la adolescencia, porque tenemos que estar pendientes y así. Pastor, se casa mi hijo, y bien se casa, le voy a preparar la casa. Entonces, ahí sí ya estamos ya solteritos nuevamente, como solteritos. Y le servimos al Señor. Ya, chicos, ¿puede ser el Señor? Pastor, mi hijo se casó y me trajo la bendición para cuidarlo. Tengo que cuidar a mi nieto. Y hasta que el Señor viene y se lo lleva, ¿no? Mis hermanos, no va a haber excusa para servir al Señor. Y cuando yo te digo servir al Señor, no te digo que tienes que venir acá todos los domingos, hacer algo, no. Si entendemos servir al Señor es 24/7. No debe haber excusas para servir al Señor 24/7. En el trabajo donde estás, en el estudio donde estás, en la etapa, en la edad en la que tú te encuentres, puedes servir al Señor. Si tienes en cuenta a quién, a Dios. Redime bien el tiempo. Usa bien el tiempo. Úsalo bien. Alguien decía, ¿no? Úsalo de tal manera como si Cristo ya viniese mañana. ¿Qué pasaría si Cristo viene mañana? Dicen, uy, mi abuelita, mi tío, mi primo, todavía son cristianos, voy y toco su puerta, ¿no? Primo, mañana viene Cristo, por favor, de una vez, entrega tu vida a Cristo. Estaríamos así. Pero claro, como se nos ha dicho, Cristo viene pronto, pero no sabemos cuándo. Entonces decimos, más adelante. Y ese más adelante a veces nunca llega. Qué distinto es llegar a nuestros últimos días. Hace poco partió el pastor MacArthur, ¿no? 88 años me parece, o 86, por ahí. Pero no sé cuántos años de servicio al Señor, más de 50 años de servicio al Señor. No hubo excusas, ¿no? Le entregó su vida a Cristo para servirle a su Cristo. Pregunto yo, ¿MacArthur nació perfecto? No.
Eso como tú y como... Ahora, ¿qué distinto hay en MacArthur? ¿Qué distinto hay en Pablo? ¿Qué diferencia hay entre Esteban? ¿Qué diferencia hay entre ellos y tú? Ambos, también hay algo que en común, ¿sabes qué? Ambos tenemos el mismo Señor. Ambos tenemos el mismo Santo Espíritu. Entonces, mis hermanos, solo está en poder disponernos, poner nuestra vida en disposición del Espíritu Santo, en dependencia del Señor, y decir, Señor, ayúdame a servirte 24/7. Y eso comienza con una oración, de decirle, Señor, aquí estoy. No soy perfecto, pero aquí estoy. Ayúdame a ser ese esposo, ayúdame a ser esa esposa, ayúdame a ser ese hijo, ayúdame a ser ese padre, ayúdame a ser ese obrero del cual tú hablas, ayúdame a ser ese jefe del cual tú hablas, ayúdame a hacerlo siempre para tu honra. Entonces el verso 6 nos dice por último, sea vuestra palabra, ¿qué dice? Siempre sazonada, sea nuestra palabra siempre con gracia, ¿no? Sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Cuántas cosas hay que responder, mis hermanos, en la vida, en realidad? E incluso para eso debemos de ponernos nuevamente, creo yo, en dependencia del Espíritu Santo. Incluso para a veces hablar y a veces incluso para callar. Hay situaciones, y hay algo que he aprendido. Hay batallas que las tienes que lidiar. Y hay batallas en las que no. Pero ¿sabes qué necesitas? Realmente necesitas depender del Santo Espíritu de Dios. Pero en el contexto de dar testimonio, mis hermanos, también nuevamente, dice, sea vuestra palabra siempre con gracia. Una de las características de nuestro Señor Jesucristo, Juan capítulo 1, el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, lleno de ¿qué? De gracia y verdad. Dos cosas que siempre deben ir de la mano. La verdad. La verdad, si es dicha para condenar a alguien, no está bien. La verdad, si es dicha sin amor, no está bien. El fariseo también muchas veces decía la verdad, pero sin amor. El fariseo también muchas veces enseñaba la ley, pero sin amor. Y Jesús decía, hagan lo que ellos dicen, mas no lo que ellos hacen. Con eso Jesús está reconociendo que hay cosas que ellos decían y estaban bien. Y mis hermanos, nosotros podemos decir la verdad, pero si lo vamos a usar para herir, o para hacer sentir mal a alguien, o para mostrar que sabemos más que él, y no buscando su conversión, no buscando el cambio, no buscando restaurar a la persona, entonces he perdido el foco, pues. Porque estoy siendo un legalista y estoy golpeando con la verdad. Pero ahora la contraparte. Si voy a callar, porque tengo gracia. Si voy a callar, porque lo amo tanto, porque si yo le digo esto, lo va a ofender. Ese es el otro lado que también no está bien. Porque en el nombre de la gracia yo no puedo callar muchas cosas. Tengo que decirle a mi hermano, a mi prójimo, a mi familiar. Tengo que decirle lo que es correcto y lo que es incorrecto. Entonces, en el nombre del amor, de que lo amo, mejor no le digo nada, también no está bien. Entonces, el equilibrio perfecto, creo yo, y lo veo en mi Señor Jesucristo, que Él vino lleno de gracia y verdad. Él habló la verdad. Él confrontó el pecado, pero en cada momento que lo hizo fue para restaurar. ¿No ves esta mujer samaritana de pronto una conversión en ella? Jesús le dijo su verdad, ¿sí o no? 7 maridos has tenido. Pero vemos una conversión. ¿Qué crees que habló Jesús entrando en la casa de Zaqueo? ¿Le contó chistes? No. Cuando vemos el resultado, vemos a un Zaqueo transformado, devolviendo lo que él de pronto había cogido. Y la verdad lo hizo libre. Pero vemos a un Jesús con una actitud de gracia, porque cualquier otro fariseo o judío no hubiera ingresado a ese hogar. Pero Jesús, que tenía misericordia, ingresó. Por eso que más adelante, cuando le dicen, Señor, ¿qué fue? Él dijo, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar, no dice al perdido. No sé si lo buscan.
Dice, lo que se había perdido, amor por el pecador. Y Dios ama al mundo, mas no tolera el pecado. Para eso Él tiene su gracia y su misericordia, pero también tiene la verdad que hace libre al pecador. Entonces, mis hermanos, el que nuestras palabras sean sazonadas con gracia no significa que de todo le vamos a dar like a este mundo. Hay momentos y situaciones en las que debemos de hablar del Evangelio, debemos de hablar lo que es. Más hoy en día que estamos bombardeados por ideologías, es momento en el que tú tienes que hablar como cristiano, mostrar la cosmovisión cristiana, mostrar qué son los principios cristianos. No calles, pero no lo hagas para debatir, no lo hagas para pelear, no lo hagas para demostrar que tú sabes más o que tienes la razón. Hazlo porque amas a la persona que tienes enfrente. ¿Amén? ¿Qué tal si nos ponemos de pie y le damos gracias al Señor por su palabra esta noche? Padre, te doy gracias, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, y porque hoy nos muestras a través de estos pasajes, Señor, cuán importante, Señor, es depender de ti. Cuán importante es perseverar en oración.